Bueno, pues Ana Samboal, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hemos comentado ya las declaraciones de Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica. No voy a dimitir, en esta casa se ha trabajado bien, ha dicho ella. Bueno, ahora hay que saber si su amigo Pedro Sánchez la respalda o no, o la va a dejar caer. Esa es la incógnita, ¿no? Pues mira, parece que ya tenemos un plan de comunicación de crisis. Da la impresión. Y vamos a ver la secuencia. 48 horas después... 48 horas después aparece la presidenta de Redeia, que es Red Eléctrica, si es Passat, es decir, es mucho más que Red Eléctrica, pero en este caso responsable de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y no se va a dar una rueda de prensa en la que puede responder todo tipo de preguntas, no, se va a un medio de comunicación privado y responde a las preguntas que le hacen en un medio de comunicación privado, vamos, entre amigos. A día de hoy no va a volver a ocurrir porque hemos aprendido relacionar el incidente tan grave del lunes con una penetración de renovables no es verdad, no es correcto. Las renovables funcionan de forma estable, tienen ya mecanismos que les permiten operar prácticamente como una tecnología de generación, digamos, convencional. ¿A usted se le ha pasado por la cabeza dimitir? Si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. La respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder, como creo que estoy demostrando. No me voy porque hemos tenido una respuesta muy ágil, el sistema es robusto, no, súper robusto, qué bien lo hemos arreglado, todavía no sabemos lo que ha pasado, pero ya sabemos arreglarlo. Y dices, ¿y cómo si no sabes lo que ha pasado lo has arreglado? Lo has arreglado, efectivamente. Esto no nos lo explican. Pero te decía que tenemos ya el plan de comunicación de crisis más que hecho porque hoy Corredor, 48 horas después, sale y después de poner en solfa a los operadores privados en general, englobando a Red Eléctrica, al presidente del gobierno, hoy empezamos a hacer matices y aparece la vicepresidenta de Transición Energética y Medio Ambiente, la sucesora de Teresa Rivera, en Consejo de Ministros y respalda expresamente a la presidenta de Red Eléctrica, porque ha arreglado lo que no saben que se había roto. Respecto a la presidenta de Red Eléctrica y su gestión, quiero poner de manifiesto desde el principio el trabajo de Red Eléctrica, de todo su equipo, de la presidenta y los técnicos, ha sido extraordinario y por eso pudimos contar con el restablecimiento del suministro. Y entonces van a hacer una auditoría completa, no, completísima, a ver si en vez de un mes dura 2 o 3 o 6 o 7. Cuanto más mejor. Luego, esta frase que se atribuye a Churchill, que puede que sea suya o no, de si no quieres que algo se sepa, crea una comisión. Efectivamente. Pues es lo primero que ha hecho el gobierno, crear una comisión para investigar el mercado eléctrico que este mismo gobierno ha diseñado y si hay alguna duda se lo encarga, y tú le preguntabas, Maite, a Mar Vidal, a la Comisión Europea, a la responsable de crear ese sistema que es Teresa Rivera. Portugal va a ir a buscar respuestas, ya veremos a ver si las encuentra, a un organismo autónomo también de dimensión europea, pero no directamente a la vicepresidencia de la Comisión Europea, porque ahí está la señora que ha montado todo esto. ¿A quién apuntaban hoy en Moncloa? Y lo han hecho así, de forma más o menos sutil, tanto la vicepresidenta como la portavoz Pilar Alegría, a los operadores eléctricos, que no hay nada más que un operador. como han dicho, para comprobar que no han recibido ataques, no vaya a ser que alguno lo haya hecho. Y entonces hoy había una reunión con inversores, normalmente son, y lo ha sido, una reunión privada del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, con operadores, con brokers, etc. Y se ha filtrado de esa reunión varias cosas. Una, lo que tú dices, aquí el que opera la red... Hay un único operador. Red Eléctrica de España. Los demás suministramos energía a la red, pero la red la operan ellos, no busquen donde no hay. Segunda cuestión, oigan, nosotros ya hemos llegado a invertir todo lo que había que invertir en renovables, que es el 50% de nuestro mix energético, y tengamos en cuenta que la nuclear es una energía segura, pero en función del mercado eléctrico que dibuja el gobierno, oiga, pues nosotros haremos nuestras inversiones. Más claro, agua. Pero, insisto, gobierno y Beatriz Corredor, a la que han nombrado este gobierno, hoy ya en perfecta sintonía. Bueno, ¿y qué dice, por cierto, Frankenstein? Todo ese espectro político que sigue
amparando, apoyando y permitiendo que Sánchez siga en la Moncloa, y han estado callados como puertas. Ábalos mediante. Ábalos mediante. Bueno, claro, ábalos mediante. Bueno, ya de los escándalos no se ocupan ellos. La corrupción no, si no es el PP, ellos la corrupción no les interesa. Si Pues, la corrupción es del Partido Socialista, hay que dejar que sigan metiendo la mano, que trinquen de aquí y de allá, que vayan con señoritas de compañía, etcétera, etcétera. No les importa. Si fuera el PP ya, en fin, habrían salido a la calle en manada. Bueno, pero pues, ¿qué dicen sobre este asunto? Hoy estaba Yolanda Díaz, que suele meter el dedo en el ojo con esto de las eléctricas. Estaba hablando de cuestiones de empleo y entonces ha metido el dedo en el ojo, pero al Partido Popular. Claro. Porque no habla de los hijos discontinuos, porque lo que quería el Partido Popular era trabajadores precarios. Y claro, ya no se preocupen que voy a dar mi opinión. Y su opinión es qué bien hemos solucionado lo que todavía no sabemos si se ha roto o cómo se ha roto. Es decir, argumentario puro y duro. Segunda respuesta. Oiga, aquí hay un operador del sistema, es un operador monopolístico, pues tiene que ser una empresa pública 100%. Y dices, si no es pública, pero está controlada 100% por el Estado, porque la SEPI es el accionista mayoritario, con un 20% del capital, y la presidencia de esa empresa la pone la SEPI. Y a partir de ahí, pues nacionalicemos todo. O sea, al más puro estilo bolivariano, esto si lo hacemos público 100%, lo solucionamos, lo arreglamos. Arreglamos ha aparecido también hoy... En lugar de mierdarlo con perdón mucho más. Ha aparecido también hoy Podemos. ¿Os acordáis? Año 2016, aquella señora que por la combustión de una vela murió en Reus. Podemos convocó 40 manifestaciones en toda España, a las que fue Pablo Iglesias, a las que fue Alberto Garzón. Decían esto. Mientras sigamos gobernados por partidos políticos que tienen algunos de sus expresidentes y exministros en consejos de administración de empresas como estas, pensamos que es muy difícil. Lo que hacen estas empresas al llevar a expolíticos a consejos de administración es comprar la voluntad popular, y eso nosotros no lo podemos consentir. Compras la voluntad popular si pones al frente de empresas públicas a gente de tu cuerda, ¿no? Claro. Bueno, aquí ha habido 6 muertos. Podemos no se acuerda hoy de ellos. Podemos lo que ha pedido es la nacionalización de todo el sector energético. Y el día que se nombra a Beatriz Corredor como presidenta de Red Eléctrica, Pablo Iglesias era vicepresidente del Gobierno de España, porque era el año 2020 y no se fue hasta 2021 y formaba parte del Consejo de Ministros. No recuerdo, y créeme que lo he buscado, no levantó la voz, ni protestó. No vaya a ser que se fuera a secuestrar la voluntad popular poniendo a una persona que había sido exministra del gobierno de Zapatero, ministra de Vivienda, y una persona muy cercana a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez. Pues hombre, hablando de Begoña Gómez, hoy nuestro compañero en Trambasaguas del debate cuenta que la presidenta de Red Eléctrica organizó un acto para promocionar a Begoña Gómez como experta en comunidades energéticas rurales, y además colaboró con ella en la cátedra esta de la Complutense, ¿verdad? Uno no, varios actos. Primer acto en octubre del 21, lo cuenta hoy OK Diario, organiza unas jornadas de sostenibilidad y cuenta allí que ha ido a ver a los alumnos de la cátedra y que esto de la transformación social competitiva es un hito. Pero lo más divertido es el vídeo que publica hoy el diario El Debate. Vamos a ver la imagen de ese vídeo. Verán ustedes la imagen de Begoña Gómez, que era la estrella invitada a ese acto, que entre otros patrocina Redella. Redella es el gran conglomerado que incluye a Red Eléctrica, a Hispasat y que preside la señora Beatriz Corredor. Begoña Gómez tiene detrás la imagen de Redella, lo cual ya te está dando un empaque de ese es un acto con cierta presencia. Red Eléctrica, Redella es un gran operador español, además con respaldo público. Bueno, pues aparece Begoña Gómez y le da una nueva dimensión a las conexiones energéticas rurales, poniéndole su propio término, bautizándole con su propio nombre. Bueno, pues nosotros hemos conformado un grupo de trabajo que tiene que ver con la temática de sostenibilidad, cambio climático y energía. Un grupo de trabajo al cual, bueno, pues pertenezco. Quiero dar las gracias a todo el grupo por el tiempo, por el esfuerzo que vais a ver en este proyecto que hoy vamos a presentar.
y que, ¿cómo lo hemos denominado? Yo creo que vamos a empezar por ahí. Habéis visto una nueva terminología que hemos acuñado que se llama ruralanía. Nuestro proyecto se llama así. Ruralanía, fíjate que es difícil. Lo ha acuñado ella, ojo, que ya se lo habían pensado antes la gente de Carmena y Jesús Colau y tal, es decir, que no era una novedad, pero estaba muy bien financiado. Y en este caso por el Consejo de Ministros. Uno de esos proyectos es de una plataforma rural que se llama G100, que recibe recibe recursos de un gran paquete para desarrollo rural y conexión rural de 16 millones de euros. Bueno, pues en esa plataforma G100 en la que estaba el proyecto de ruralanía de Begoña Gómez recibe 100.000 euros del Consejo de Ministros. No está nada mal. Qué casualidad. No han aparecido en ninguna cuenta. Sí, sí. Es casual. Acordaos que las cuentas estaban perdidas. Esto se publica en el diario El Debate. Creo que Alejandro te lo va a contar mejor que yo. Todo esto de la ruralanía. Una pregunta, ¿esta plataforma recibe 16 millones? No exactamente la plataforma. O sea, el Consejo de Ministros aprueba un paquete de 16,2 millones de euros para desarrollo rural, conexiones energéticas, población rural. Lo firmaríamos todos ahora mismo. Bueno, si usted va a poner en conexión los pueblos, les va a dotar de seguridad energética, etcétera, etcétera. Claro, lo que pasa es que uno de esos proyectos que está dentro de ese gran paquete es este de la ruralanía, que sepamos son conferencias. ¿O tú has visto un autobús de ruralanía? Le tiro la red eléctrica de alta tensión de un lado a otro para que no tenga apagones. ¿Algún cable en algún pueblo? Pues no, que sepamos. Y Begoña Gómez acudía a este acto en su calidad de catedrática extraordinaria de la Complutense, ¿no? Bueno, claro, era la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva. ¿Tenemos por ahí a Alejandro en Trambasaguas? ¿Todavía no? Bueno, pues enseguida lo vamos a comentar. Porque, bueno, él cuenta, entre otras cosas, que Corredor y Begoña Gómez son dos íntimas amigas que forjaron su relación de amistad entre la crisis del PSOE de 2016 y las primarias del año siguiente, que afianzaron a Sánchez como secretario general del partido. Es que Sánchez... Beatriz ha ayudado a Begoña en todo lo que ha podido y viceversa. Conoce gente... Los dos proceden, tanto Beatriz Corredor como Pedro Sánchez, proceden de la Asamblea de Madrid, del Partido Socialista de Madrid. Beatriz Corredor no es especialmente cercana a Tomás Gómez, era más de la gente que estaba en el entorno de Zapatero, después de Pedro Sánchez, y de hecho su nombre, porque es una señora que tiene buena imagen en el Partido Socialista de Madrid y entre los socialistas de Madrid, y siempre que empiezan las quinielas al Ayuntamiento de Madrid del candidato del Partido Socialista, porque cada elección echan a uno al ruedo, la única que sigue aguantando ahí esta vez es Reyes Maroto, el nombre de Beatriz Corredor siempre ha sonado. No tuvo mala imagen ni metió la pata, no recuerdo bien si hizo algo, pero tampoco hizo nada para salir corriendo en el Ministerio de Vivienda de Zapatero, hasta al frente de la empresa pública de Suelo, estuvo en la Fundación Pablo Iglesias sucediendo a José Félix Tezanos, es decir, es que es una mujer del partido, cercana a Pedro Sánchez y que se le reconoce cierta solvencia. Oye, déjame, perdón un momento, José Francisco. No solo Beatriz Corredor, ¿no? Dentro del entorno de la matriz de Red Eléctrica, en los consejeros hay algunas personas también muy cercanas a Pedro Sánchez, ¿no? Son 6 consejeros los que... Yo ayer estuve revisando los nombres y, si te soy sincera, ninguno me parecía especialmente relevante en el Partido Socialista, más allá de su adscripción ideológica, es decir, no han desempeñado cargos institucionales. Que después tengan más o menos afinidad o que sean afiliados de base, eso puede ser. Zarzalejos en uno de sus artículos ha dado 2 nombres, que es el de Elisenda Malaret y Marcos Baquer, que dicen que son personas muy cercanas al círculo personal de Pedro Sánchez y de su mujer Begoña Gómez. Bueno, lo cierto es que, mareando la perdiz con todo esto, siguen 3 días después sin decirnos qué pasó, y puede ser que la letra pequeña no la tengan, pero ya saben dónde está la avería, porque han tenido que resolverla. Entonces, seguimos sin saber qué pasó, estamos dando hilo a la cometa y a lo mejor hay suerte, y con el puente y las manifestaciones del 1 de mayo de mañana, que ya las ha calentado hoy muy bien Yolanda Díaz, etcétera, etcétera, igual el lunes nos hemos olvidado. Y creo que tenemos derecho a saber qué ha ocurrido y después a valorar la gestión, bien, mal o regular, pero saber qué ha ocurrido
que no lo sabemos. Claro. 3 días después. Voy a saludar a Alejandro Entrambasaguas, compañero del debate, es responsable de investigación del periódico El Debate. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, comentas esta historia y dices que el gobierno de Sánchez dio dinero público, lo adelantábamos antes, a un proyecto de la señora Gómez contra la despoblación, que estaba dirigido, lógicamente, por su mujer. ¿El dinero que fueron 100.000 euros concretamente, Alejandro? Sí, efectivamente, fueron 100.000 euros que además se aprobaron dentro de un paquete de 16 millones de euros dentro de un Consejo de Ministros, y esos 100.000 euros acabaron financiando un proyecto de repoblación que dirigió Begoña Gómez y que, para más INRI, fue presentado en un proyecto, en un evento que se financió con fondos públicos, y la madrina que presentó este proyecto junto a la mujer del presidente del gobierno fue nada más y nada menos que Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica de España, que además nosotros hoy contamos en la información que es íntima amiga de Begoña Gómez, al igual que también de Pedro Sánchez. Ambos se conocieron en el Ayuntamiento de Madrid cuando Sánchez y Corredor eran concejales, y desde entonces gozan de una gran amistad. Corredor durante estos días ha deslizado a su entorno más próximo que bueno, que sí, que ella fue ministra con Zapatero, que es afiliada del PSOE, pero que no pertenece al aparato del partido y ni muchísimo menos se la podría considerar sanchista, pero la realidad es que forma parte de su círculo más íntimo, que es muy próxima a Begoña Gómez, porque incluso mañana vamos a contar un segundo episodio con la esposa del presidente, donde, por cierto, os podemos adelantar que entra en ese triángulo el comisionista Víctor de Aldama y, bueno, en fin, donde también contamos cómo de alguna manera la presidenta de Red Eléctrica aupó a la mujer del presidente y promocionó la famosa cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. No, eso es algo que queda de manifiesto, puesto de manifiesto. Pero yo te pregunto, esto de la ruralanía, ¿no? Es la palabra que ella inventa, ¿en qué quedó? Además de los 100.000 euros que el gobierno dio porque era la señora Gómez, la mujer del presidente, la que estaba al frente de este proyecto, ¿en qué ha quedado? ¿Dónde se fueron esos 100.000 euros? ¿O desaparecieron, se evaporaron como los 15 gigavatios? Efectivamente, no quedó en absolutamente nada, porque realmente ese proyecto denominado ruralanía, que la propia Begoña Gómez explicó que era una palabra que se había inventado ella misma y que quería proponer que se introdujera en el diccionario de la Real Academia de España, pues no quedó en absolutamente nada. Según la propia Beatriz Corredor explicó a la audiencia, frente a Begoña Gómez, se trataba de un proyecto que pretendía conectar algunas zonas despobladas de España con asuntos relacionados con la energía rural, pero al final quedó en nada, en una serie de proyectos que materializó por escrito la esposa del presidente del gobierno. Esos 100.000 euros sirvieron para nutrir económicamente una fundación que se dedica a la transformación competitiva, casualmente la misma materia de la que dice ser experta Begoña Gómez, que es una asociación que antes de que entrara a colaborar en ella Begoña Gómez no conocía absolutamente nadie, y que desde la entrada de la esposa del presidente y desde la promoción que se ha llevado a cabo por parte de varios altos cargos del gobierno y varios ministros, pues en estos momentos es una entidad regada de manera habitual con dinero público, pero que en la práctica no se materializa en absolutamente nada. Claro, yo le preguntaba esto a Alejandro porque al final estamos hablando de una suerte de chiringuitos muy bien engrasados con dinero público que no sabemos realmente qué función cumplen y qué objetivos atienden. Sí, porque entiendo que no les han dado el dinero para hacer cursillos. Claro. O sea, entonces, ese dinero, ¿en qué se ha gastado? ¿En qué se ha invertido? Y todo lo que haya podido recibir después. Mucha ruralanía, mucho proyecto por aquí con nombres esotéricos, o exóticos, en este caso, más que esotéricos, perdón, pero no sabemos cuál ha sido el objetivo del mismo, ¿no? ¿Qué ha conseguido? ¿Qué se ha gastado y ojo, el dinero? Antonio, que a lo mejor Alejandro lo sabe, no sabemos si esos fondos son, son todos nuestros, porque salen de nuestro bolsillo de una manera u otra, pero ¿son fondos europeos? En concreto, estos sí que eran fondos europeos, siempre. Al igual que también eran fondos europeos otra partida de dinero público que Begoña Gómez de alguna manera solicitó, pero que finalmente no logró, para poder desarrollar otro proyecto también donde se entremezclaba, por un lado, la repoblación y por otro lado, asuntos relacionados con la energía en pueblos, que llevó de la mano de Víctor de Aldama, tal y como el comisionista en su día declaró en la Audiencia Nacional. El propio Aldama se reunió con la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y todas estas reuniones fueron declaradas y están siendo objeto en este momento de investigación judicial.
Bueno, pues oye, antes de despedirte, Alejandro, como queremos también que nos dieras algún detalle en relación con esta noticia que publicaste tú ayer y titulaste así: la Telefónica de Sánchez, o sea, la empresa Telefónica, le llaman la Telefónica de Sánchez porque evidentemente, en fin, ha conquistado digamos que ha metido a su gente ahí para controlarla, ¿no? Desde el presidente para abajo muchos. Ficha como directivo al hijo pequeño del presidente del Constitucional, Conde Pumpido. El fichaje, tal y como ha podido saber en exclusiva el debate, se ha cerrado 3 meses después de que Moncloa, o sea, Sánchez, maniobrara para colocar a un afín al PSOE, o sea, el señor Murtra, al frente del gigante de las telecomunicaciones. ¿Qué méritos tiene este joven, Gonzalo Conde Pumpido, de apenas 30 años, para ser nada más y nada menos que director o gerente y analista jefe de políticas públicas, competencia y asuntos regulatorios? Me parece un cometido bastante complejo, ¿no? Y importante. Bueno, para empezar, es un cargo que de por sí le hace ser directivo de la compañía con tan solo 30 años. Y Antonio, me preguntabas por los méritos. Nosotros hemos encontrado 2. Uno de ellos, que es, bueno, en fin, básicamente el resumen de su corta trayectoria laboral, que hace unos años fundó un pequeño negocio que se dedicaba a desarrollar cartas de restaurante en formato QR, que se, en fin, pusieron muy de moda durante la pandemia, cuando no podíamos tener cartas físicas, y luego, por otro lado, tener y presumir de una agenda nutrida de altísimos cargos del gobierno, como son, por ejemplo, Francina Armengol, presidenta del Congreso, o Nadia Calviño, la ex vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Como hemos explicado en la información, el fichaje se negoció pues desde que Moncloa maniobró para cesar a Payete y colocar a Marc Murtra vinculado al Partido Socialista, es decir, tomar el control del gigante de las telecomunicaciones, pero el contrato se firmó el lunes, casualmente el mismo día del apagón. Estamos hablando de que este chico cuenta con un sueldo de más de 100.000 euros con tan solo 30 años y, como decimos, una escueta trayectoria laboral, y lo que más nos ha llamado la atención ha sido que es directivo, o sea, no lo contratan como un personal más, como un analista. Nosotros contamos con un organigrama interno del departamento en el que él trabaja y está tan solo 2 escalones por debajo del presidente. Es decir, estamos hablando de un puesto pues muy bien remunerado y, sobre todo, con mucho poder dentro de la compañía. Y sobre todo cuenta con un hecho bastante evidente, y es que es el hijo del presidente del Tribunal Constitucional que está haciéndole favores a su señorito, a Sánchez, que fue el que le puso. ¿Qué me ponías aquí? No, te digo que con el apagón pasaron muchas otras cosas. Con el apagón hubo cambios en la cúpula de la Caixa relevantes, también es verdad, sí, de personas que estuvieron el día que echaron al presidente de Telefónica en la Moncloa. Y con el apagón, así como estamos mirando para otro lado, ha llegado la comisión y ha aprobado la OPA del BBVA sobre Sabadell, mercados y competencia. Y ha dejado la pelota botando encima del tejado de un gobierno que no quiere ni ver esa operación porque en Cataluña le puede costar mucho. Bueno, y mientras tanto también el apagón ha servido también se reunió con Puigdemont, claro, en esas mismas horas del apagón. El apagón ha servido para que muchos se sientan libres y a oscuras de hacer cosas que creían que debían hacer. Y tendrán consecuencias. Aprovechando la Vosotros estáis muy tranquilos, pero yo, escuchando al compañero diciendo que uno que ha hecho unos QRs le hace un directivo de Telefónica, pues ya no sé si tirarme por una tú que has ventana, hecho un libro buenísimo de arqueología, puedes aspirar a consejero delegado. Pero que lo que acaba de contar es que haciendo unos QR ya eres directivo de Telefónica y te llevas 100.000 euros con 3 puestos por años. debajo del ¿Pero presidente. en qué país vivimos? Nada menos. Yo ya no sé qué decir. El que tiene un buen padrino, oye, se bautiza como nadie, ¿verdad? ¿No se dice eso? Pues ya está. Alejandro, y este es el hijo que ha tenido Conde Pumpido con suerte, ¿no? Luego tiene otro que tiene menos suerte en la vida. Le ha dado más disgustos. Le ha dado más disgustos. Cuando publicamos la información hubo quien me escribió alarmado. Creías que era el otro. Efectivamente, si era el hijo que se llama igual que el padre, Cándido Conde Pumpido, que ha sido detenido en numerosas ocasiones, con varias causas con la justicia. Estamos hablando de otro, que es hijo del presidente del Constitucional y de la presidenta de la Sala Militar del Tribunal Supremo, es decir, también de otra magistrada, que aterriza en Telefónica tras intervenir Presidencia del Gobierno en la designación del nuevo presidente y sin méritos para el puesto por el que ha sido contratado.
Alejandro Entrambas Aguas, compañero del debate, gracias y buenas noches. Alejandro, hasta siempre. Gracias a vosotros, buenas noches.